¿Sabías que existe una historia en la Biblia que ha desconcertado a generaciones por su dureza y profundidad? Así es, un relato que combina fe inquebrantable, decisiones trágicas y un sacrificio que aún hoy nos deja sin palabras. Se trata de Jefté, un hombre que, enfrentado a una situación límite, hizo un voto a Dios que cambiaría su vida para siempre. Pero aquí está la gran pregunta: ¿realmente sacrificó a su propia hija? Lo que descubrirás podría desafiar lo que creías saber sobre la fe y las promesas. Imagina por un momento estar en una situación desesperada, donde todo parece estar en tu contra. En medio de ese caos, haces una promesa con la esperanza de cambiar tu destino, pero no piensas en las consecuencias. Esto fue lo que ocurrió con Jefté, un líder valiente que luchó por su pueblo, pero que enfrentó una prueba que ningún padre debería experimentar. Su historia no solo es un reflejo del poder de las palabras, sino también una ventana a las decisiones que todos enfrentamos cuando nos encontramos en momentos críticos. Porque esta historia sigue siendo tan relevante, porque nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos: ¿estamos listos para cumplir nuestras promesas, incluso cuando el precio es alto? ¿Qué sacrificios hacemos en nombre de nuestras creencias? Y más aún, ¿cómo podemos evitar las decisiones impulsivas que pueden marcar nuestras vidas para siempre? Este relato es mucho más que un evento histórico. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y compromisos. Quiero llevarte de la mano a través de esta historia impactante, no solo para que la entiendas, sino para que extraigas las lecciones más valiosas para tu vida. Prepárate para explorar los detalles de esta narrativa única, descubrir las interpretaciones que se han dado a lo largo de los siglos y conectar las enseñanzas con tus propias experiencias. Este es el momento de sumergirte en una de las historias más fascinantes y polémicas de la Biblia. ¿Estás listo para desentrañar el misterio y cuestionar todo lo que pensabas sobre el sacrificio y la fe? Sigue leyendo, porque lo que está por venir no es solo una lección de historia, sino una guía para enfrentar los retos de la vida con valentía y sabiduría. Las promesas que hacemos en momentos de desesperación pueden marcar el rumbo de nuestras vidas de maneras que jamás imaginamos. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has pronunciado palabras al calor de una emoción intensa, sin medir las consecuencias? Así ocurrió con Jefté, un hombre cuya historia es un ejemplo vivo de la complejidad y la responsabilidad que conlleva comprometerse con Dios. En una época donde la fe y el sacrificio eran pilares de la vida, Jefté hizo un voto trascendental. Este acto, aunque nacido de una intención noble, desembocó en una tragedia que aún hoy genera reflexión. La importancia de las promesas radica en el impacto que tienen no solo en quien las hace, sino en quienes las rodean. Jefté, enfrentado a la opresión de los amonitas, recurrió a un compromiso extremo con Dios, prometiendo sacrificar a la primera persona que saliera de su casa si conseguía la victoria. Este tipo de decisión nos recuerda que los votos deben ser hechos con una profunda conciencia, ya que reflejan nuestra fe y confianza. ¿Quién no ha sentido la presión de resolver una situación urgente y ha hecho promesas que después se convierten en un peso? Cuando pensamos en el sacrificio de Jefté, surge una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto nuestras palabras son un reflejo de nuestra fe y hasta qué punto son impulsadas por nuestras circunstancias? Reflexionemos sobre esto, ya que muchas veces somos rápidos para hablar, pero lentos para considerar el impacto de nuestras palabras. Esto aplica a las promesas pequeñas y grandes. Ambas pueden cambiar el curso de nuestras vidas. Por ejemplo, prometer dedicar más tiempo a la familia puede parecer sencillo, pero su incumplimiento crea un vacío difícil de llenar. Un ejemplo cotidiano es cuando prometemos mejorar en algún aspecto de nuestra vida: salud, relaciones o trabajo. Estas palabras, aunque parecen pequeñas, son significativas. Es similar a cómo Jefté se comprometió con Dios, mostrando que un compromiso verdadero debe ser firme y no solo una declaración superficial. Si sientes que estás fallando en tus promesas, tal vez sea momento de replantear lo que realmente puedes cumplir y actuar en consecuencia. Pero, ¿qué hace que una promesa sea verdaderamente válida? En el contexto de la historia bíblica, Jefté no tenía la opción de retractarse de su voto porque lo había hecho a Dios. Sin embargo, esto nos lleva a cuestionar:
¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras palabras sean tanto realistas como responsables? Un consejo práctico es escribir tus promesas y reflexionar antes de hacerlas. Esto aplica tanto para compromisos espirituales como para metas personales. En muchos casos, la sociedad moderna trivializa los compromisos, lo que genera una falta de confianza generalizada. La historia de Jefté nos desafía a replantear esta actitud y a valorar el peso de nuestras palabras. Por ejemplo, si prometes ayudar a alguien, hacerlo refuerza tu integridad y fortalece tus relaciones. De lo contrario, podrías estar sembrando desconfianza, algo que es difícil de revertir. Imagina por un momento que estás en la posición de Jefté, enfrentando una batalla tanto física como espiritual. ¿Qué harías en su lugar? Esta reflexión no solo nos ayuda a comprender mejor su historia, sino que también nos inspira a ser más conscientes de nuestros compromisos. La espiritualidad, como la vida misma, requiere un equilibrio entre intención y acción. La narrativa de Jefté también es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas. A través de la fe y el sacrificio, él buscó la liberación de su pueblo, demostrando que los compromisos, cuando se toman con sinceridad, tienen un propósito más grande. Esto nos lleva a pensar en cómo nuestras promesas pueden impactar no solo nuestras vidas, sino también a quienes nos rodean. Si algo nos enseña esta historia, es que debemos medir nuestras palabras con cuidado. Cada promesa tiene un costo, y aunque a veces no sea visible de inmediato, eventualmente debemos enfrentarnos a sus consecuencias. Esto nos lleva a una conclusión poderosa. Las promesas no son solo palabras, son actos de confianza y fe que moldean nuestro destino. Mientras profundizamos en la seriedad de los compromisos, el contexto histórico y espiritual nos lleva a explorar el ciclo de desobediencia y liberación en Israel, una trama que resuena con nuestra naturaleza humana y nuestras luchas diarias. El relato bíblico del ciclo de desobediencia y liberación en Israel es un espejo de la naturaleza humana, con todas sus debilidades y virtudes. Este ciclo, narrado en el libro de los Jueces, revela cómo Israel caía repetidamente en la desobediencia, enfrentaba la opresión, clamaba por ayuda y finalmente era liberado por un juez enviado por Dios. ¿Te resulta familiar? A menudo, nuestras propias vidas reflejan patrones similares, donde aprendemos lecciones solo después de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Israel, una nación privilegiada con una relación especial con Dios, constantemente se alejaba de sus mandatos. En su prosperidad, olvidaban quien les había dado esas bendiciones y buscaban otros dioses. Este patrón de infidelidad espiritual no solo provocaba la ira divina, sino que abría la puerta a la opresión de sus enemigos. En nuestras vidas, podemos notar paralelismos. Cuando descuidamos lo esencial, enfrentamos crisis que nos obligan a replantear nuestras prioridades. La opresión, en el contexto de Israel, era tanto una consecuencia como un recordatorio de su necesidad de Dios. Los amonitas, filisteos y otros pueblos se levantaban contra ellos, subyugándolos hasta que no podían soportar más. En nuestra experiencia cotidiana, las opresiones pueden manifestarse como problemas financieros, conflictos familiares o incluso desafíos emocionales. Estos momentos nos invitan a reflexionar y a buscar soluciones que trasciendan lo superficial. El clamor de Israel por ayuda es una de las partes más conmovedoras de este ciclo. Es en su momento más bajo que reconocen su necesidad de salvación. Esto nos recuerda la importancia de la humildad y la vulnerabilidad. A veces, necesitamos enfrentar nuestras propias limitaciones antes de buscar una solución más elevada. Si te encuentras en una situación difícil, una práctica poderosa es la oración o la meditación para reconectar con tus valores más profundos. Dios, en su misericordia, siempre respondía al clamor de Israel levantando un juez, un líder con la capacidad de guiar al pueblo hacia la liberación. Estos jueces no eran figuras perfectas. Algunos, como Jefté, tenían pasados problemáticos. Sin embargo, su disposición para liderar mostraba que incluso en nuestras imperfecciones, somos capaces de grandes cosas si confiamos en un propósito mayor. Reflexiona. ¿Qué áreas de tu vida podrían beneficiarse de liderazgos, ya sea personales o externos, que guíen hacia un cambio positivo? Los jueces, como Débora, Gedeón y Sansón,
se destacaron por su habilidad para liderar en tiempos críticos. Estos líderes no solo luchaban contra los enemigos físicos, sino también contra las debilidades espirituales del pueblo. Débora, por ejemplo, es un modelo de sabiduría y valentía, enseñándonos que el liderazgo no depende del género ni de las circunstancias, sino de la capacidad de responder al llamado. ¿Quién es tu Débora? ¿A quién sigues cuando necesitas orientación? Después de cada liberación, Israel experimentaba un periodo de paz y prosperidad. Sin embargo, esta paz era a menudo efímera, ya que pronto volvían a caer en el ciclo de desobediencia. Esto nos enseña que la verdadera liberación no es solo externa, sino interna. Para romper ciclos dañinos, es necesario un cambio profundo y sostenido en nuestras prioridades y comportamientos. Un ejercicio práctico podría ser llevar un diario para identificar patrones repetitivos en tu vida y trabajar conscientemente en romperlos. El ciclo de desobediencia y liberación también nos muestra cómo Dios no abandona a su pueblo, a pesar de sus constantes fracasos. Esto es un recordatorio de que la gracia está disponible para todos, incluso cuando nos sentimos indignos. Si sientes que has fallado repetidamente, piensa en cómo puedes retomar tu camino. Una herramienta poderosa es rodearte de personas que te motiven y te ayuden a mantener tus compromisos espirituales y personales. Finalmente, la narrativa de este ciclo apunta a la necesidad de una transformación más profunda, algo que Israel solo alcanzaría parcialmente hasta la llegada de Jesús. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Qué cambios duraderos podemos implementar para no caer nuevamente en los mismos errores? El cambio verdadero comienza con decisiones conscientes y consistentes, como dedicar tiempo a reflexionar sobre nuestras acciones y su impacto. Así, el ciclo de desobediencia y liberación de Israel no es solo una historia del pasado, sino una lección viva para el presente. Nos invita a evaluar nuestros propios ciclos, a buscar liberación donde sea necesario y a comprometernos con un cambio real. A medida que profundizamos en la historia de Jefté, veremos cómo estos ciclos se manifiestan en su liderazgo y en su controvertida historia personal. La historia de Jefté comienza en circunstancias difíciles, mostrando cómo un pasado complicado no define el potencial de una persona. Jefté era hijo de Galaad y una mujer prostituta, lo que lo colocó en una posición de rechazo social. Sus medio hermanos, al no aceptar su origen, lo expulsaron de la casa familiar, condenándolo al aislamiento. Este inicio doloroso no solo moldeó su carácter, sino que lo preparó para liderar en tiempos de adversidad. En nuestras propias vidas, ¿cuántas veces los rechazos pueden ser las lecciones más valiosas que nos fortalecen para el futuro? Tras su expulsión, Jefté se refugió en la región de Tob, donde se unió a un grupo de hombres considerados despreciables. Sin embargo, lo que parecía una situación desfavorable se convirtió en una oportunidad para desarrollar habilidades de liderazgo. Jefté, al liderar a este grupo, demostró que incluso en el exilio y la adversidad se puede forjar un carácter fuerte. Esto nos recuerda que los desafíos no son el final, sino el comienzo de una transformación. Si te encuentras en una situación difícil, pregúntate, ¿qué puedes aprender y cómo puedes usar esa experiencia para crecer? Cuando los amonitas declararon guerra contra Israel, los ancianos de Galaad, desesperados por encontrar un líder capaz, buscaron a Jefté. Esta decisión parece contradictoria, ya que anteriormente lo habían rechazado, pero la necesidad los llevó a reconocer su valía. Este momento subraya una verdad poderosa. Muchas veces, quienes nos desprecian terminan reconociendo nuestras fortalezas cuando las circunstancias cambian. Jefté, aunque inicialmente dudoso, aceptó el llamado, mostrando un profundo sentido de responsabilidad. Jefté no solo aceptó liderar, sino que estableció condiciones claras para su retorno, asegurando que sería reconocido como el jefe de Galaad si lograba la victoria. Esto muestra una cualidad esencial en el liderazgo, la capacidad de establecer límites y negociar términos justos. En nuestra vida diaria, es fundamental aprender a valorar nuestro esfuerzo y asegurarnos de que nuestras contribuciones sean reconocidas. Piensa, ¿cuándo fue la última vez que defendiste tu valor en una situación importante? A pesar de su pasado lleno de rechazo, Jefté demostró una notable capacidad para mantener la confianza en sí mismo y en su propósito.
Este tipo de confianza es esencial, especialmente cuando enfrentamos tareas monumentales. Si alguna vez has dudado de tu capacidad debido a lo que otros dicen de ti, la historia de Jefté es un recordatorio de que el valor no proviene de la aprobación externa, sino de la certeza interna de nuestro propósito. Antes de iniciar el conflicto con los amonitas, Jefté mostró un lado diplomático al intentar resolver el problema mediante negociaciones. Envió mensajeros al rey amonita para preguntar las razones de su hostilidad, ofreciendo argumentos históricos y teológicos. Esta estrategia revela que el liderazgo no siempre implica confrontación directa, sino también la capacidad de buscar soluciones pacíficas. ¿Cuántas veces enfrentamos conflictos sin explorar primero la posibilidad de resolverlos con diálogo? El liderazgo de Jefté también nos enseña sobre la importancia del compromiso. A pesar de sus dudas iniciales, asumió la responsabilidad de liderar en un momento crítico para Israel. Este acto refleja la seriedad con la que debemos tomar nuestros roles cuando otros confían en nosotros. Si alguna vez te has sentido inseguro sobre aceptar un desafío, recuerda que, como Jefté, tus habilidades pueden brillar en los momentos de mayor necesidad. Los ancianos de Galaad, al recurrir a Jefté, reconocieron que su exclusión había sido un error. Esto nos enseña que incluso las personas que nos rechazan pueden cambiar de opinión cuando reconocen nuestro verdadero valor. En la vida, a menudo es más efectivo enfocarnos en desarrollar nuestras habilidades y demostrar nuestro potencial que insistir en ser aceptados desde el principio. ¿Qué puedes hacer hoy para fortalecer tus capacidades y convertirte en alguien indispensable en tu entorno? La transformación de Jefté, de un hombre rechazado a un líder respetado, es un testimonio del poder de la resiliencia y la fe. Aunque enfrentó muchas dificultades, nunca perdió de vista su propósito. Esto nos inspira a mantener la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Si alguna vez te has sentido excluido o infravalorado, recuerda que tu valor no disminuye por las opiniones de otros. El viaje de Jefté como líder nos deja una lección clave. Las circunstancias difíciles pueden ser el terreno fértil donde florecen grandes líderes. A medida que profundizamos en su historia, descubrimos cómo su liderazgo se pondrá a prueba en el conflicto con los amonitas, un desafío que no solo definirá su destino, sino también el de toda una nación. El conflicto entre Jefté y los amonitas es una pieza clave de la narrativa bíblica, pues refleja cómo la diplomacia, la fe y el liderazgo se entrelazan en momentos críticos. Los amonitas acusaron a Israel de haber tomado sus tierras injustamente, exigiendo su devolución. Este reclamo, aunque cargado de tensión, no fue enfrentado de inmediato con la fuerza, sino con un intento de diálogo por parte de Jefté. Este enfoque destaca que incluso en situaciones conflictivas, la resolución pacífica debe ser siempre la primera opción. Jefté, al enviar mensajeros al rey de los amonitas, argumentó basándose en la historia y la teología. Explicó que Israel no había invadido deliberadamente las tierras amonitas, sino que éstas fueron tomadas durante su travesía desde Egipto, con el permiso divino. Este razonamiento no solo fortaleció la posición de Israel, sino que también demostró la capacidad de Jefté para usar hechos y fe como herramientas en la negociación. Esto nos enseña que conocer nuestro pasado y nuestras raíces puede ser una poderosa defensa en tiempos de cuestionamiento. El rey de los amonitas, sin embargo, rechazó los argumentos de Jefté, lo que llevó al inevitable conflicto armado. Este rechazo subraya una verdad que resuena incluso hoy. No siempre las personas están dispuestas a escuchar, sin importar cuán razonables sean nuestros argumentos. En momentos como estos, la fe en nuestras decisiones y en nuestras capacidades se vuelve crucial. En la vida cotidiana, cuando los diálogos parecen no tener resultados, ¿cómo reaccionas? ¿Eres capaz de mantener tu integridad y actuar con sabiduría? En su respuesta, Jefté mostró una impresionante habilidad para combinar liderazgo estratégico con una dependencia en Dios. Antes de ir a la batalla, confió en que el Señor era el verdadero dueño de las tierras y que Él decidiría quién tenía derecho sobre ellas. Esta declaración de fe nos invita a reflexionar. ¿Cómo integramos nuestra espiritualidad en las decisiones difíciles de la vida? A menudo, encontrar un propósito más grande nos da claridad y dirección. El conflicto también reveló la importancia de un liderazgo firme y decidido.
Jefté no solo fue un guerrero, sino también un mediador que entendía el peso de sus acciones. Esta cualidad es esencial en cualquier ámbito, ya sea en la familia, el trabajo o la comunidad. Si lideras en algún aspecto de tu vida, pregúntate, ¿estás equilibrando la firmeza con la empatía? Un aspecto notable de esta historia es cómo Jefté utilizó la historia bíblica para refutar las reclamaciones de los amonitas. Citó eventos de la travesía de Israel, como la negativa de Edom y Moab a permitir el paso pacífico, y como las tierras fueron tomadas de los amorreos, no de los amonitas. Este uso de hechos demuestra que la preparación y el conocimiento son indispensables cuando enfrentamos conflictos. Si te encuentras en una situación difícil, pregúntate, ¿estás lo suficientemente informado como para defender tu posición? El liderazgo de Jefté en este conflicto también nos muestra la importancia de no actuar impulsivamente. Aunque la situación era tensa, él intentó agotar todas las opciones antes de recurrir a la guerra. Este enfoque estratégico es una lección valiosa. Antes de tomar decisiones drásticas, considera las alternativas. Un ejercicio práctico puede ser tomar un tiempo de reflexión antes de actuar en situaciones tensas, lo que ayuda a reducir errores y a tomar mejores decisiones. Finalmente, la preparación para la batalla no fue solo militar, sino también espiritual. Jefté sabía que la victoria dependía no solo de la fuerza de su ejército, sino también del favor divino. Este equilibrio entre acción y fe nos recuerda que, aunque debemos hacer nuestra parte, también debemos confiar en un poder superior. ¿Qué haces en tu día a día para equilibrar tus esfuerzos con tu fe o tus valores espirituales? A pesar de los esfuerzos pacíficos de Jefté, el rey amonita persistió en su rechazo, llevando a ambos bandos a un enfrentamiento inevitable. Este momento de la narrativa nos enseña que, aunque no siempre podemos evitar el conflicto, sí podemos enfrentarlo con preparación y una conciencia clara. Así, Jefté marchó hacia la batalla con la confianza de que no estaba solo, sino respaldado por su fe. La historia del conflicto con los amonitas nos deja con una lección importante. La verdadera victoria no se mide solo en términos de triunfos externos, sino también en la manera en que enfrentamos nuestras luchas internas y nuestra capacidad para mantenernos firmes en nuestras creencias. Mientras exploramos los eventos que siguieron, veremos cómo Jefté se enfrentó a desafíos aún mayores, particularmente en el cumplimiento de su famosa promesa. La promesa de Jefté a Dios es uno de los episodios más impactantes y controvertidos de la Biblia. En un momento de extrema presión y angustia, Jefté hizo un voto solemne. Si Dios le concedía la victoria sobre los amonitas, él sacrificaría como holocausto a la primera persona que saliera a recibirlo al regresar a su hogar. Este acto, aunque nacido de una fe profunda, plantea interrogantes sobre la impulsividad y las consecuencias de nuestras palabras. ¿Cuántas veces prometemos cosas en momentos de desesperación sin considerar el costo? El contexto de esta promesa revela la intensidad del desafío que enfrentaba Jefté. Con un ejército limitado y una amenaza formidable ante él, sintió la necesidad de asegurar la intervención divina. Esta acción, aunque extrema, refleja una verdad universal. En tiempos de crisis, muchas personas recurren a actos de fe para encontrar fortaleza. Sin embargo, nos invita a reflexionar sobre la importancia de medir nuestras palabras y considerar las implicaciones de nuestros compromisos. El voto de Jefté no fue solo un acto de fe, sino también un reflejo de su desesperación. Este tipo de promesas, conocidas como votos condicionales, eran comunes en el contexto cultural de la época, pero no siempre eran bien comprendidas. Jefté, al prometer un sacrificio tan extremo, subestimó las posibles consecuencias de sus palabras. En nuestra vida diaria, esto nos recuerda que los compromisos deben ser tomados con seriedad y no en el calor del momento. Cuando Jefté regresó victorioso de la batalla, el cumplimiento de su promesa se convirtió en un dilema devastador. La primera persona en salir a recibirlo fue su hija, su única hija, llena de alegría y danzando para celebrar el triunfo de su padre. Este encuentro, que debería haber sido motivo de felicidad, se transformó en una tragedia. Nos enseña que nuestras decisiones impulsivas no solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes nos rodean. La reacción de Jefté ante la situación fue de profundo lamento, pero también de determinación.
Rasgó sus vestiduras y expresó su dolor, pero no intentó evadir su promesa. Esto nos lleva a cuestionar: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a cumplir nuestros compromisos, incluso cuando el costo es inimaginable? En la vida cotidiana, cumplir nuestras promesas puede no requerir sacrificios tan extremos, pero la integridad sigue siendo esencial. La hija de Jefté, al conocer la naturaleza del voto de su padre, mostró una aceptación valiente y serena. Pidió 2 meses para lamentar su destino junto a sus amigas, antes de que se cumpliera la promesa. Esta actitud revela una fuerza de carácter y una comprensión de la fe que trasciende su tiempo. ¿Cómo enfrentamos nuestras propias adversidades? La historia de la hija de Jefté nos inspira a abordar los desafíos con dignidad y valentía. El cumplimiento del voto de Jefté ha sido objeto de muchas interpretaciones. Algunos creen que se trató de un sacrificio humano literal, mientras que otros sostienen que su hija fue dedicada al servicio divino de por vida, permaneciendo en celibato. Estas interpretaciones no solo reflejan el contexto histórico, sino también las luchas internas de la humanidad para entender el significado del sacrificio y la fe. Independientemente de la interpretación, el impacto de esta historia resuena en todas las generaciones. Este episodio plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza de la fe y la obediencia. Jefté creyó que cumplir su promesa era un acto de devoción hacia Dios, pero nos lleva a reflexionar sobre si todas las promesas son aceptables ante los ojos de lo divino. ¿Qué tipo de compromisos hacemos en nuestra vida espiritual? Y más importante aún, ¿cómo evaluamos si son apropiados y alineados con los principios de amor y justicia? La promesa de Jefté es un recordatorio de que nuestras palabras tienen peso y consecuencias. Antes de hacer un voto, debemos considerar no solo nuestras intenciones, sino también los posibles resultados. Un ejercicio práctico puede ser practicar la pausa. Antes de comprometerte, toma un momento para reflexionar y consultar con personas de confianza si es necesario. Este hábito puede prevenir decisiones impulsivas que generen consecuencias inesperadas. A medida que avanzamos en esta historia, nos encontramos con una lección más amplia sobre cómo la fe, la responsabilidad y el sacrificio se entrelazan en la narrativa de Jefté. La promesa que hizo no solo definió su destino, sino que también dejó una marca indeleble en la historia de Israel y en las lecciones de fe para la humanidad. La victoria de Jefté sobre los amonitas no fue solo un triunfo militar, sino también un testimonio del poder de la fe y el liderazgo. Jefté, enfrentado a un enemigo que parecía invencible, lideró a Israel con una combinación de estrategia, confianza en Dios y determinación. Este evento nos enseña que incluso los desafíos más grandes pueden ser superados cuando se combinan la preparación y la fe. ¿Cómo enfrentamos nuestras propias batallas? Quizá no sean guerras físicas, pero cada día enfrentamos situaciones que requieren coraje y claridad. La estrategia militar de Jefté fue impecable. Antes de entrar en combate, entendió el terreno, los movimientos del enemigo y las fortalezas de su propio ejército. Esto subraya la importancia de la preparación antes de enfrentar cualquier desafío. En la vida diaria, este principio se traduce en la planificación y la evaluación de nuestras opciones antes de tomar decisiones importantes. Si estás por emprender algo grande, pregúntate: ¿he hecho todo lo necesario para estar preparado? A lo largo de la batalla, Jefté no dependió únicamente de sus habilidades militares. Su confianza estaba puesta en Dios, a quien consideraba el verdadero dador de la victoria. Este enfoque nos recuerda que, aunque nuestras acciones son importantes, también necesitamos una conexión espiritual que nos proporcione fortaleza y propósito. En tiempos de dificultad, tomarse un momento para meditar o rezar puede ser la clave para encontrar claridad y energía renovada. El resultado de la batalla fue una victoria decisiva para Israel. Jefté y su ejército derrotaron a los amonitas en varias ciudades, logrando no solo la seguridad inmediata de su pueblo, sino también una reafirmación de su fe. Este éxito no solo salvó vidas, sino que también restauró la confianza del pueblo en su líder y en la protección divina. ¿Cuántas veces, tras superar un obstáculo, sentimos una renovación de nuestra confianza y propósito? Durante el enfrentamiento, Jefté demostró ser un líder que inspiraba a sus hombres. Su valentía y determinación eran contagiosas, lo que llevó a su ejército a luchar con más fuerza y unidad.
Este tipo de liderazgo nos enseña que, en momentos difíciles, nuestra actitud puede influir significativamente en quienes nos rodean. Si lideras un equipo, una familia o una comunidad, recuerda que tu ejemplo es una de tus herramientas más poderosas. La victoria también destaca el papel de la comunidad en la lucha por un objetivo común. Aunque Jefté lideró la batalla, el esfuerzo colectivo fue lo que aseguró el triunfo. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de trabajar juntos para superar desafíos. En nuestras propias vidas, cultivar relaciones y colaborar con otros puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. ¿Cómo puedes fortalecer tus conexiones hoy para enfrentar tus propios enemigos? Sin embargo, esta victoria no estuvo exenta de tensión interna. Jefté había hecho un voto a Dios antes de la batalla, prometiendo sacrificar a la primera persona que saliera a recibirlo. Este voto, que parecía ser un acto de fe, pronto se convirtió en un recordatorio de las consecuencias de nuestras palabras. En nuestra vida, ¿cuántas veces comprometemos algo sin prever los resultados? Este episodio nos insta a pensar 2 veces antes de actuar. El impacto de esta victoria fue profundo, no solo por su resultado inmediato, sino por las implicaciones espirituales y morales que trajo consigo. Para Jefté, la victoria no fue el final de su prueba, sino el inicio de una lucha interna mucho más grande: cumplir su promesa. Esto resalta una lección importante. A veces, los logros externos vienen acompañados de desafíos internos. ¿Cómo manejamos esas situaciones en nuestra vida? La historia de la batalla contra los amonitas no solo es una crónica de un triunfo militar, sino también una reflexión sobre el liderazgo, la fe y las decisiones que tomamos en momentos cruciales. Jefté nos muestra que incluso en medio de la adversidad, la confianza en un propósito mayor puede guiarnos hacia el éxito, pero también nos advierte sobre el costo de nuestras decisiones y la importancia de medir nuestras palabras cuidadosamente. A medida que seguimos explorando la historia de Jefté, vemos cómo esta victoria marcó un punto de inflexión no solo para Israel, sino también para su líder. La verdadera prueba de su carácter estaba aún por venir, en el cumplimiento de su voto, lo que añade una dimensión aún más compleja y humana a su relato. El cumplimiento de la promesa de Jefté es uno de los momentos más impactantes y trágicos de su historia. Después de regresar victorioso de la batalla contra los amonitas, la alegría de su triunfo se desvaneció al ser recibido por su hija, la primera persona que salió de su casa. Este encuentro, que debía ser de celebración, se convirtió en un instante de devastación, pues Jefté recordaba su voto solemne a Dios. Esta escena nos recuerda cuán poderosas y vinculantes pueden ser nuestras palabras. La reacción de Jefté fue de profundo dolor y arrepentimiento. Rasgó sus vestiduras, un gesto común en la antigüedad para expresar luto y desesperación, y exclamó que su hija lo había destruido con su llegada. Sin embargo, también mostró una firme determinación de cumplir su promesa, a pesar del costo inimaginable. Esto plantea preguntas fundamentales sobre la ética y la fe. ¿Debemos siempre cumplir nuestros compromisos, incluso cuando parecen ir en contra de nuestra humanidad? La hija de Jefté, en lugar de protestar o resistirse, respondió con una valentía y serenidad que han inspirado a generaciones. Aceptó el destino que le aguardaba, pidiendo solo 2 meses para lamentar su vida no vivida junto a sus amigas. Esta respuesta nos muestra una lección profunda de aceptación y dignidad frente a lo inevitable. Nos hace reflexionar cómo enfrentamos nuestras propias pruebas, con qué actitud abordamos las adversidades que están fuera de nuestro control. El pedido de su hija también revela una comprensión profunda de la fe y la obediencia. Aunque estaba claramente devastada, entendió la importancia del voto hecho a Dios y respetó la decisión de su padre. Este acto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones con la fe y el sacrificio. En la vida diaria, quizás no enfrentemos pruebas tan extremas, pero sí nos vemos llamados a hacer sacrificios en nombre de nuestros principios o valores. El cumplimiento del voto ha generado innumerables debates teológicos y éticos. Algunos estudiosos interpretan que Jefté realmente sacrificó a su hija como un holocausto literal, mientras que otros sugieren que fue dedicada al servicio divino, permaneciendo en celibato de por vida. Ambas interpretaciones subrayan el peso de las promesas
y las decisiones tomadas en momentos de desesperación. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuáles son las consecuencias de nuestros compromisos y cómo podemos asegurarnos de que sean justos y responsables? La historia también nos recuerda la importancia de consultar a otros antes de tomar decisiones importantes. Jefté, al hacer su voto, no consideró las posibles implicaciones. Este error nos enseña que, en situaciones críticas, buscar consejo o tomar tiempo para reflexionar puede evitar resultados catastróficos. En nuestras vidas, antes de tomar decisiones importantes, ¿nos tomamos el tiempo para considerar todas las consecuencias posibles? El sacrificio de su hija marcó profundamente a Jefté, convirtiéndose en un recordatorio imborrable de la seriedad de nuestras palabras y compromisos. Aunque su historia termine en tragedia, también sirve como una advertencia para quienes hacen promesas a la ligera. Nos desafía a considerar si nuestros votos reflejan realmente nuestras intenciones y si estamos preparados para asumir sus consecuencias. Este episodio nos lleva a explorar la tensión entre la fe y la moralidad. Jefté actuó con una profunda devoción hacia Dios, pero su decisión nos deja con preguntas difíciles sobre el equilibrio entre obedecer a una autoridad superior y proteger la vida humana. En nuestra vida diaria, este dilema puede manifestarse en formas menos extremas, como decidir entre seguir normas rígidas o actuar con compasión. ¿Cómo encontramos ese equilibrio? La narrativa también resalta el costo del liderazgo. Jefté, como juez de Israel, no solo enfrentó conflictos externos, sino también luchas internas devastadoras. Esto nos recuerda que liderar no solo implica tomar decisiones difíciles, sino también asumir la responsabilidad por sus consecuencias. Si estás en una posición de liderazgo, ¿cómo manejas las decisiones difíciles? ¿Buscas el bienestar de todos los involucrados? A medida que reflexionamos sobre esta historia, se hace evidente que el cumplimiento del voto de Jefté no es solo una lección sobre las promesas, sino también una oportunidad para examinar nuestras propias vidas. Nos desafía a ser más conscientes de nuestras palabras y a considerar cómo nuestras decisiones afectan no solo nuestro destino, sino también el de quienes nos rodean. Este momento trágico de la historia de Jefté nos prepara para analizar las interpretaciones más amplias de su sacrificio y sus implicaciones para nuestra fe y humanidad. La historia del sacrificio de Jefté ha sido objeto de interpretaciones divergentes a lo largo de los siglos, dividiendo a los estudiosos y creyentes en cuanto a lo que realmente ocurrió. La interpretación más común y tradicional sostiene que Jefté cumplió su promesa literalmente, sacrificando a su hija como un holocausto a Dios. Sin embargo, otras perspectivas proponen que la hija de Jefté fue dedicada al servicio divino, permaneciendo en celibato de por vida. Ambas versiones presentan lecciones profundas sobre la fe, el sacrificio y las decisiones humanas. La interpretación literal de este sacrificio se basa en el texto bíblico que menciona que Jefté hizo con ella conforme a su voto, Jueces 11:39. Este enfoque destaca el compromiso extremo de Jefté con su promesa, pero también plantea preguntas inquietantes sobre la ética y la moralidad en el contexto de la fe. ¿Es posible que un acto tan severo pueda ser aprobado o aceptado como devoción? Esto nos lleva a reflexionar sobre los límites del sacrificio y la obediencia. Por otro lado, la interpretación de que su hija fue consagrada al servicio divino ofrece una visión menos trágica. Según esa perspectiva, la frase lloró su virginidad sugiere que ella renunció a la posibilidad de casarse y tener hijos, un sacrificio significativo en una cultura que valoraba enormemente la descendencia. Este enfoque nos enseña que el sacrificio no siempre implica pérdida de vida, sino también renuncias profundas que transforman nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos hecho sacrificios que, aunque difíciles, han conducido a un propósito mayor? Ambas interpretaciones resaltan el peso de las palabras y la seriedad de los votos. Jefté hizo su promesa en un momento de desesperación, sin prever las consecuencias. Este detalle nos recuerda que debemos reflexionar antes de comprometernos, especialmente cuando las decisiones afectan a otros. En nuestra vida cotidiana, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras promesas sean reflexivas y responsables? La reacción de la hija de Jefté, independientemente de la interpretación, es un testimonio de valentía y fe. Su aceptación de su destino refleja una confianza profunda en Dios y una lealtad inquebrantable a su padre.
Este acto nos inspira a enfrentar nuestras propias dificultades con dignidad y propósito. ¿Qué podemos aprender de su ejemplo? Quizás, a confiar más en nuestras decisiones y en el propósito divino detrás de ellas. El debate sobre el sacrificio de Jefté también revela las complejidades de la interpretación bíblica. Los textos antiguos están impregnados de contextos culturales y lingüísticos que pueden influir en su significado. Esto subraya la importancia de estudiar y comprender las Escrituras con profundidad y perspectiva histórica. Si te interesa este enfoque, considera explorar recursos académicos o guías espirituales que ofrezcan una comprensión más rica de los textos sagrados. Otra dimensión de esta narrativa es la tensión entre la fe y la moralidad. La historia de Jefté plantea preguntas sobre cómo equilibrar nuestra devoción a Dios con los principios de justicia y compasión. Este dilema sigue siendo relevante en la actualidad, ya que muchas personas enfrentan decisiones éticas complejas en sus vidas espirituales y personales. ¿Cómo encontramos ese equilibrio? Un consejo práctico es buscar el consejo de líderes espirituales o mentores cuando enfrentemos dilemas significativos. La historia también nos invita a reflexionar sobre las consecuencias intergeneracionales de nuestras decisiones. El sacrificio de Jefté, sea literal o simbólico, afectó profundamente no solo a su hija, sino a toda su familia y comunidad. Esto nos recuerda que nuestras elecciones tienen un impacto que trasciende nuestras propias vidas. ¿Qué legado estamos dejando con nuestras decisiones y cómo podemos asegurarnos de que sea positivo? Independientemente de cómo se interprete el sacrificio de Jefté, la historia es un recordatorio poderoso de la responsabilidad que conllevan nuestras palabras y promesas. Nos desafía a ser más conscientes de nuestras decisiones y a considerar cómo éstas reflejan nuestra fe y valores. ¿Cómo podemos aplicar esta lección en nuestras vidas? Tal vez comenzando con pequeños compromisos diarios que refuercen nuestra integridad y confianza. Al profundizar en esta historia, vemos cómo la narrativa de Jefté no solo refleja las luchas de un líder, sino también las complejidades de la fe humana. Es una oportunidad para examinar nuestras propias vidas, nuestras promesas y los sacrificios que hacemos en nombre de nuestras creencias. A medida que cerramos este ciclo de reflexiones, queda claro que la historia de Jefté sigue siendo un espejo de nuestras propias luchas y triunfos espirituales. La historia de Jefté nos deja con un sinfín de emociones y reflexiones. Es un relato que no solo desafía nuestra percepción de la fe y el sacrificio, sino también nuestra capacidad para afrontar las consecuencias de nuestras decisiones. A lo largo de esta narrativa, hemos aprendido sobre la importancia de medir nuestras palabras, considerar el impacto de nuestros votos y entender que nuestras acciones no solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo aplicarás estas lecciones a tu propia vida? ¿Te has detenido a reflexionar sobre las promesas que haces, incluso las más pequeñas? Quizás es hora de analizar si estás honrando tus compromisos con la misma devoción que Jefté, aunque sin caer en decisiones impulsivas. Recuerda, la integridad comienza con los actos más sencillos, como cumplir con tu palabra en situaciones cotidianas. ¿Qué promesa puedes empezar a cumplir hoy mismo? Este relato también nos invita a cuestionarnos. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar en nombre de nuestras metas, creencias o relaciones? En lugar de prometer algo inalcanzable, ¿cómo podemos comprometernos de una manera que nos impulse hacia un propósito mayor sin lastimarnos ni lastimar a otros? Tal vez sea el momento de ajustar tus prioridades y enfocar tus energías en aquello que realmente importa. ¿Y tú? ¿Estás listo para tomar decisiones más conscientes, para reflexionar antes de actuar y para buscar siempre un equilibrio entre tus deseos y tus valores? Estas preguntas no son fáciles de responder, pero son esenciales para transformar tu vida. Reflexiona sobre cómo las lecciones de Jefté pueden iluminar tu camino hacia una existencia más auténtica y alineada con tus principios. Si esta historia te ha hecho pensar, es el momento de profundizar más. Te invito a que dejes tus comentarios y compartas tus reflexiones. ¿Qué aprendiste de Jefté? ¿Cómo te inspira su historia a mejorar tus propios compromisos? Quiero leerte, porque juntos podemos encontrar nuevas perspectivas y crecer espiritualmente. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para seguir explorando más relatos bíblicos llenos de sabiduría y enseñanzas. Al final de este video,
He dejado un contenido especial que complementa esta historia y que estoy seguro de que será de gran valor para ti. Haz clic y nos vemos allí.